buen día, bienvenidos a una nueva clase de ciencia. El día de hoy vamos a tocar un tema importante y bueno, es el primer tema de nuestra clase de ciencia, que es la ciencia. La ciencia, el método científico y cómo se originó y vamos a ver un poquito de la historia de la ciencia, ¿ok? Listo, entonces, ¿cómo se origina la ciencia o qué es la ciencia en sí? La ciencia nos va a ayudar a responder todas las preguntas que nos hacemos de nuestro alrededor. Por ejemplo, muchas veces nos preguntamos cómo se creó el sistema planetario, cómo se creó el planeta Marte, el planeta Tierra, el Sol, las estrellas, etc. Si bien es cierto, hay muchas teorías, todavía no las sabemos, ¿cierto? También nos preguntamos, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? O nos preguntamos por qué se crean los virus, por qué o cómo se crean, a raíz de qué. Nos preguntamos también si existen los extraterrestres, los astronautas, los extraterrestres. Entonces nos hacemos muchas preguntas respecto a nuestro mundo, a lo que nos rodea, que son las plantas, el aire, la tierra, más lejos que sería el sistema planetario, las estrellas, etcétera, ¿cierto? Entonces todas estas preguntas se buscó antiguamente, los científicos buscaron una manera de responder a todas estas preguntas. Anteriormente, las preguntas que se hacían eran con respecto a si existían los seres mitológicos. ¿Qué son los seres mitológicos? Eran seres que eran combinados con animales. Por ejemplo, se combinaba un toro con un hombre o un caballo con un hombre. Así habían hombres con colas de caballo. Entonces, todo eso era una creencia que se tenía que antiguamente había sido así. Sin embargo, los científicos dijeron, vamos a ver si es que esto fue cierto, si es que todas las historias que cuentan fueron ciertas, ¿cierto? Porque hasta ahí era solamente mitos, no se sabía si era real. Entonces se preguntaban si es que esto podía ser verdad. ¿Y cómo pudieron descubrirlo? A través de los experimentos. Entonces, esta pregunta que se hicieron ellos de su realidad, de lo que era el medio ambiente, de las personas, de los animales, los llevó a la ciencia. ¿Por qué? Porque usaron un método científico, es decir, experimentaron, buscaron información, trataron de sacar hipótesis, todo esto para qué? Para poder saber si es que esta realidad sobre lo que sería el entorno, es decir, el mundo que los rodea, es real o no. Entonces para eso necesitaban reglas para poder decir si era cierto o no. Y esto se da a través de la ciencia. La ciencia lo que hace es estudiar el método científico. ¿Y qué es el método científico? Es un proceso que explica paso por paso los fenómenos. ¿Qué son los fenómenos? Todo lo que nos preguntamos. Si existen los extraterrestres, si existen los seres mitológicos, si existe o cómo se originó el planeta. Todo eso que no podemos responder o queremos saber es un fenómeno porque todavía no tienen una respuesta, ¿cierto? Entonces, aparte de explicar paso a paso, observa, el método científico observa la situación, se pregunta, hace un montón de preguntas, genera una hipótesis. ¿Pero qué es una hipótesis? Es una respuesta, es una respuesta que nosotros damos o que creemos que es correcta, pero que aún no hemos comprobado. Y para poder comprobarla se necesita el experimento y después finalmente se tiene un resultado, ¿no? Y la ciencia entonces vendría a ser la explicación de los fenómenos del mundo que nos rodea a través de un método científico. Supongamos que una planta crece pero no hacia arriba sino hacia la izquierda, como vemos en la imagen. Entonces para nosotros saber por qué se originó este fenómeno, tenemos que plantear un método científico. En primer lugar vamos a observar la planta, ¿no? Su raíz, el crecimiento, todo. Después vamos a investigar leyendo artículos, leyendo en internet, etc. Después vamos a sacar una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una supuesta respuesta a nuestras dudas. Después vamos a experimentar. De repente plantamos una maceta que tenga plantas y que esté en la sombra, otra que esté en el sol. Entonces todo esto es un experimento que vamos a hacer para qué? Para poder saber, para poder investigar si lo que nosotros pensamos era cierto. Después vamos a analizar toda nuestra información y vamos a llegar a una conclusión, ¿cierto? Entonces, básicamente esto vendría a ser lo que es el método científico.
que es paso por paso para poder observar, para poder investigar y finalmente concluir, llegar a una conclusión a través de todo lo que hemos hecho. Entonces, bueno, esto es lo que es la ciencia. Como saben, se originó a través de muchas preguntas antiguamente que también se hacían las personas respecto al mundo que los rodea.